Seguramente te suenan su icónica banda sonora y sus legendarios combates, pero existe una historia oculta que revela cómo la película Mortal Kombat de 1995 estuvo a un suspiro del desastre total mucho antes de llegar a los cines. Imagina esto. El protagonista principal sufriendo dos fracturas de costillas en pleno rodaje, mientras que la marioneta de Goro, una inversión de $1 millón, resultaba ser una pesadilla tecnológica que rara vez operaba correctamente. La producción de esta cinta fue mucho más que un simple rodaje. Se convirtió en una auténtica batalla campal, una contienda feroz que se libró lejos de la vista del público, con un cóctel de incidentes que rozaron la tragedia y momentos de genialidad improvisada que no estaban en ninguna página del guión. La película Mortal Kombat se mantuvo a flote gracias a una mezcla explosiva de adrenalina, un desorden constante y una voluntad de hierro por parte de todos los implicados. ¿Te atreves a adentrarte en los secretos que se escondían en las penumbras del Outworld y descubrir la verdadera historia que nadie te ha contado? Pues empecemos por el principio. El origen de esta película no se encuentra en un despacho de Hollywood, sino en el bullicio y las luces de neón de un salón de recreativas. El productor Larry Kasanoff tuvo su primer contacto con Mortal Kombat de la forma más inesperada. No fue en una reunión formal para venderle un proyecto, sino durante una visita casual a sus amigos en las oficinas de Midway Games. Desde la primera partida, Kasanoff supo que tenía entre manos un filón cinematográfico, un verdadero tesoro por explotar en la gran pantalla. Sin embargo, los ejecutivos de Midway no compartían en absoluto su entusiasmo. Para ellos, no era más que otro videojuego de salón, y el recuerdo del estrepitoso fracaso que supuso la adaptación cinematográfica de Super Mario Bros. Todavía les provocaba auténticas pesadillas. Fueron necesarios meses y meses de una labor de persuasión absolutamente implacable por parte de Kasanoff para finalmente hacerse con los derechos. Y aún así, el acuerdo que firmó incluía una cláusula temporal tan restrictiva que estuvo a punto de hacer naufragar toda la producción antes incluso de levar anclas. Un dato que muy pocos conocen es que el papel de Sonya Blade estuvo increíblemente cerca de ser interpretado por una futura superestrella de Hollywood, Cameron Diaz. De hecho, Cameron Diaz había sido la elección inicial para encarnar a Sonya Blade, una decisión que tomaron los directivos del estudio tras quedar completamente impresionados con las primeras imágenes que vieron de su trabajo en la película La Máscara. La actriz se sumergió de lleno en un riguroso entrenamiento de artes marciales para preparar el papel, pero un desafortunado accidente justo antes de comenzar a filmar le provocó una fractura en la muñeca, dejándola fuera del proyecto de forma fulminante. Este imprevisto giro del destino le brindó una segunda e inesperada oportunidad a Bridget Wilson, quien, recién salida del rodaje de Billy Madison, pudo reclamar el personaje que en un principio se le había escapado de las manos. A pesar de tener que entrenar a toda prisa en los descansos entre una escena y otra, directamente en el plató, consiguió realizar una interpretación memorable y protagonizar una de las secuencias de lucha más emblemáticas de toda la película. La dedicación de Robin Shaw rozó lo temerario. Se fracturó varias costillas y decidió mantenerlo en el más estricto secreto. El incidente ocurrió durante la filmación de la intensa pelea contra Reptile, cuando fue lanzado con violencia contra una columna, lo que le provocó la rotura de dos de sus costillas. Sin embargo, en lugar de alertar al director, a los productores o al equipo médico presente, optó por un silencio absoluto. Su única confesión fue un susurro discreto a Keith Cook, el actor que interpretaba a Reptile. Le pidió en voz muy baja: «Por favor, no me golpees en el costado derecho». Soportó el dolor como un campeón. Finalizó la escena como un auténtico profesional y solo después se dirigió sigilosamente al hospital para ser atendido. ¿El motivo de tanto secretismo? Temía que su gran oportunidad, su anhelado debut en una superproducción de Hollywood, se viera comprometida por una paralización del rodaje, pero él no fue el único que sufrió en sus carnes. El actor que daba vida a Johnny Cage llegó a padecer una peligrosa hemorragia interna. A pesar de que Linden Ashby tenía una considerable experiencia previa entrenando artes marciales, nada de esa preparación pudo haberlo acondicionado para el nivel de dolor físico que estaba a punto de experimentar en el set de rodaje. Durante la filmación de la mítica pelea contra Scorpion,
Un golpe de talón mal calculado impactó directamente en su riñón. Lejos de detener la producción, continuó adelante con la escena. La dolorosa consecuencia fue que durante varios días estuvo orinando sangre. Posteriormente, el propio actor admitiría en una entrevista: "Jamás en toda mi vida había experimentado un dolor tan agudo e insoportable". De hecho, la situación era tan físicamente exigente que el analgésico Advil circulaba entre el equipo como si fueran simples caramelos, la única forma de soportar la jornada. Y hablando de pesadillas, la criatura de Goro, que supuso un coste de $1 millón, casi provoca una tragedia por ahogamiento. Goro, aquel imponente monstruo de 4 brazos, se convirtió en una auténtica tortura mecánica para el equipo. Para poder manejarlo, se necesitaba un enorme equipo de entre 13 y 16 operadores de marionetas, y las condiciones eran tan extremas que cada uno de ellos solo podía aguantar dentro de la estructura un máximo de 2 minutos debido a la peligrosa falta de oxígeno. El plan de rodaje original contemplaba varias escenas que involucraban grandes cantidades de agua, pero el pánico se apoderó de los productores ante la posibilidad de que la costosísima marioneta de Goro se cayera, provocando un cortocircuito que habría sido catastrófico. Como resultado, tomaron la drástica decisión de drenar por completo los estanques y modificar sobre la marcha importantes partes del guión para poder evitar el uso de esa bestia mecánica que era una fuente constante de problemas técnicos y fallos. Ocurrió algo curioso. Las secuencias de combate resultaron ser tan espectaculares que el estudio, tras ver las primeras pruebas, decidió que la película necesitaba todavía más acción. Tras la primera proyección de prueba ante una audiencia de testeo, la respuesta del público fue abrumadoramente clara y completamente unánime. La película necesitaba muchas más escenas de lucha para ser perfecta. Fue por esta razón que los ahora icónicos enfrentamientos entre Scorpion y Johnny Cage, y el no menos memorable de Reptile contra Liu Kang, se filmaron y añadieron a posteriori durante el periodo de regrabaciones que tuvo lugar meses después. Lo más sorprendente es que Robin Shaw se encargó personalmente de coreografiar estas nuevas secuencias, llegando a introducir el uso de cables de suspensión al más puro estilo del cine de Hong Kong, una técnica que presentó al público occidental varios años antes de que The Matrix la catapultara a la fama mundial. Otro de los secretos a voces del rodaje es que una parte muy considerable del guión fue reescrita directamente en el set por los propios actores, que sentían que los diálogos originales carecían de chispa. El guionista original, Kevin Droney, no ocultó en absoluto su profundo descontento cuando tiempo después del estreno se cruzó en un evento social con Linden Ashby, el actor que interpretaba a Johnny Cage. Según se cuenta, durante una concurrida fiesta de Navidad, Droney se giró hacia la persona que le acompañaba y, señalando a Ashby con desdén, le espetó: "Mira, ese es el hombre que destrozó por completo mi guión". La realidad era que Ashby, junto con Shaw y otros miembros del reparto, habían improvisado y reescrito una gran cantidad de sus diálogos con el único objetivo de que sonaran más auténticos, más espontáneos, sobre todo, mucho más divertidos y memorables para el público. Líneas que hoy son absolutamente legendarias, como el famoso: "Esas eran unas gafas de $500, capullo". No estaban en ninguna página del guión. Fueron puro oro nacido de la improvisación y la genialidad del momento. Los productores tenían una obsesión casi enfermiza. Querían a toda costa que el legendario actor Sean Connery interpretara el papel de Raiden. Sin embargo, Connery, que en aquella época ya estaba prácticamente retirado del cine, declinó la oferta con una respuesta tan simple como contundente. Según los rumores que circularon por Hollywood, su única justificación fue: "Lo que quiero en este momento de mi vida es jugar al golf". Lo verdaderamente irónico del asunto es que si se hubiera molestado en leer el guión, habría descubierto que su personaje, Raiden, apenas tenía escenas de combate en toda la película. Finalmente, el papel recayó en el gran Christopher Lambert, quien ya había compartido pantalla con Connery en Los Inmortales, y fue él quien dotó al dios del trueno de ese carisma magnético y ese halo de misterio tan característicos que definen al personaje. Y aquí va una anécdota realmente increíble, que parece sacada de una comedia. A un jovencísimo Tom Cruise, ya una estrella en ciernes, le impidieron el acceso al plató de rodaje. Resulta que Tom Cruise, movido por la simple curiosidad de ver cómo era la producción, se presentó un día en el set de Mortal Kombat.
Para su sorpresa, el médico de la producción, que en sus ratos libres también ejercía funciones de vigilante de seguridad, no tenía ni la más remota idea de quién era y le prohibió la entrada de forma tajante, a pesar de la insistencia del actor, que repetía una y otra vez: «Pero si soy Tom Cruise, el actor». El médico se mantuvo completamente inflexible en su negativa. Al final, un resignado Cruise no tuvo más remedio que encogerse de hombros y simplemente marcharse por donde había venido. Podemos imaginar que, en algún universo paralelo, el egocéntrico personaje de Johnny Cage habría roto en un sonoro y burlón aplauso ante semejante escena tan surrealista. Incluso el icónico título de la franquicia tiene su propia y curiosa historia. La palabra combat, escrita con una K, no fue una estudiada decisión de marketing, sino que nació de un simple error ortográfico que acabó convirtiéndose en el inconfundible sello distintivo de la saga. La leyenda cuenta que Steve Ritchie, un famoso diseñador de máquinas de pinball, vio la palabra mal escrita en una pizarra durante una reunión de desarrollo y comentó, en un claro tono de broma, que Mortal Kombat con K sonaba increíblemente bien y tenía mucha más fuerza. Al resto del equipo creativo le fascinó la idea al instante y la adoptaron sin dudarlo. Hay que entender que, para ese momento, ya estaban completamente hartos de barajar otros títulos mucho más genéricos y poco inspiradores, como Dragon Attack o Kumite. El fenómeno de la K demostró ser imparable, estableciéndose como un pilar cultural. Sin embargo, resulta irónico que los genios detrás del videojuego tuvieran una influencia prácticamente nula durante el proceso de adaptación cinematográfica. Ed Boon y John Tobias, las mentes maestras que concibieron todo el universo del juego, se encontraron con que su opinión tenía un peso casi insignificante en las decisiones creativas cruciales de la película, a pesar de su estatus de visionarios. Aunque intentaron intervenir con señalamientos puntuales, como cuando notaron que el personaje de Raiden mostraba un comportamiento excesivamente bufonesco, la realidad es que sus sugerencias y comentarios cayeron mayoritariamente en saco roto, siendo desatendidos por el equipo de producción. Con el paso del tiempo, Ed Boon ha admitido en diversas ocasiones que, si bien la película distaba mucho de ser una obra maestra, esa experiencia le reveló la magnitud colosal que había alcanzado la franquicia que él mismo había ayudado a crear. La etapa de filmación en las paradisíacas pero desafiantes locaciones de Tailandia se convirtió en una odisea que estuvo constantemente al borde del colapso total y el desastre absoluto. Si bien es cierto que los majestuosos y exóticos templos tailandeses contribuyeron de manera crucial a forjar esa aura legendaria y mítica de la película, la realidad detrás de cámaras es que rodar en esos lugares representó un verdadero infierno en términos de organización y logística. La jornada diaria comenzaba con una auténtica odisea. Era necesario trasladar al personal y equipos técnicos completos en embarcaciones cada mañana, transportando pesadas cámaras, sistemas de iluminación y elaborados vestuarios mientras soportaban el implacable y sofocante calor selvático. Las condiciones de trabajo eran extremadamente precarias, pues carecían de los servicios más básicos como baños, no existía refugio alguno contra el sol abrasador y, para agravar la situación, no había un puesto de atención médica accesible en las inmediaciones. Los accidentes y las lesiones eran moneda corriente en el set, y cuando sucedían, el lema de la producción era no parar bajo ninguna circunstancia. Esto obligaba a los actores y especialistas a soportar el sufrimiento y continuar trabajando para no interrumpir el ajustado calendario de rodaje. Mientras que la película proyectaba en la gran pantalla la imagen de un reino mágico y fantástico, la trastienda de la filmación se asemejaba mucho más a una experiencia extrema de supervivencia que a un set de cine convencional. Los elaborados vestuarios constituían por sí mismos un peligro real para la integridad física de los actores. Los icónicos atuendos de ninja tenían una apariencia imponente en pantalla, pero en realidad eran verdaderas trampas de calor, brutalmente sofocantes y tan restrictivos que limitaban peligrosamente la movilidad. En particular, los trajes de personajes como Sub-Zero y Scorpion requerían una atención incesante, necesitando ser ajustados y ventilados constantemente durante las pausas de filmación para mitigar el grave riesgo de sobrecalentamiento y golpe de calor. Ciertos materiales con los que estaban confeccionados los trajes tenían unas propiedades aislantes tan extremas que atrapaban el calor corporal de forma alarmante
lo que obligaba a los actores a tomar descansos forzosos. Después de apenas unos escasos minutos de estar frente a la cámara, se vivieron varias situaciones críticas en las que las máscaras debían ser retiradas de forma inmediata, justo al grito de corten, como medida de urgencia para prevenir episodios de vértigo o incluso desvanecimientos entre los intérpretes. El producto final que el público vio en el cine transmitía una sensación de fluidez y acción sin esfuerzo, pero la realidad detrás de esa apariencia era radicalmente opuesta, escondiendo un esfuerzo titánico y lleno de dificultades. Ese estilo deliberadamente exagerado y a veces cursi de la película no fue un accidente, sino una elección completamente premeditada. Lo que muchos críticos en su momento calificaron despectivamente como campi fue, en realidad, el resultado de una decisión creativa muy consciente por parte de los realizadores. Los responsables de la película comprendieron a la perfección que la esencia misma de Mortal Kombat, incluso en sus momentos de violencia más gráfica, siempre se había apoyado en una estética exagerada, grandilocuente y profundamente teatral. Por ello, en lugar de buscar un enfoque hiperrealista que habría traicionado al material original, abrazaron sin complejos el lado más absurdo del universo, potenciando los diálogos lapidarios, las posturas icónicas y exageradas, y los monólogos de aire legendario. Precisamente esa capacidad de ser autoconsciente y no tomarse demasiado en serio es una de las claves fundamentales que explican por qué la película ha resistido el paso del tiempo mucho mejor que la gran mayoría de las adaptaciones de su época. Jamás intentó aparentar una profundidad que no poseía ni ser un drama shakespeariano. Fue honesta con su propuesta de entretenimiento puro y sin complejos desde el primer minuto. El videojuego de Mortal Kombat generó tal revuelo en la sociedad que su impacto llegó a ser debatido en una audiencia oficial del Senado de los Estados Unidos, desencadenando un acalorado debate a nivel nacional sobre la violencia en el entretenimiento. Y la adaptación cinematográfica, lejos de huir de la polémica, supo capitalizar a la perfección toda esa atención mediática que la rodeaba. De hecho, tan solo un par de años antes del lanzamiento de la película, el senador Joe Lieberman había denunciado con vehemencia el videojuego en foros públicos, acusándolo de fomentar representaciones explícitas de violencia como decapitaciones y la extracción de corazones. Aquel clamor popular y político fue uno de los catalizadores directos que impulsaron el establecimiento del sistema de clasificación por edades ESRB, que rige los videojuegos hasta el día de hoy. Resulta profundamente paradójico que la película suavizara considerablemente el nivel de violencia gráfica que originó todo el escándalo. Sin embargo, lejos de perjudicarla, toda esa controversia previa solo sirvió para alimentar aún más el aura mítica que la rodeaba. La imponente figura de Goro, un animatrónico que costó la asombrosa cifra de $1.000.000, fue al mismo tiempo un prodigio de la ingeniería de efectos especiales y una pesadilla que estuvo a punto de destruir la carrera profesional de sus propios creadores. Estos artistas, responsables de darle vida, eran los talentosos Alec Gillis y Tom Woodruff Jr. Ambos confesaron tiempo después que su trabajo con esta marioneta gigante fue una experiencia tan traumática y agotadora que consideraron seriamente abandonar para siempre su especialidad en el diseño de criaturas. Los fallos mecánicos incesantes, los operadores que sufrían golpes de calor dentro de la estructura y los brazos que dejaban de responder en el peor momento, transformaron la filmación de cada escena con Goro en un auténtico suplicio. Como consecuencia directa de todas estas dificultades técnicas, se tomó la decisión de recortar significativamente sus apariciones en el montaje final de la película. A pesar de todos los contratiempos y su reducida presencia, la figura de Goro se grabó a fuego en la retina de los espectadores, convirtiéndose en una de las criaturas más icónicas del cine, mientras que el elenco se preparaba con auténticos maestros del combate. Para ponerse a punto de cara a las exigentes escenas de acción, los actores se pusieron en manos de una auténtica leyenda, nada menos que Pat E. Johnson, la mente creativa detrás de las coreografías de The Karate Kid, y una figura clave en la mítica Enter the Dragon. El desafío era mayúsculo, puesto que gran parte del reparto principal carecía por completo de cualquier tipo de formación o experiencia previa en el mundo de la lucha o las artes marciales. Un caso paradigmático fue el de Bridget Wilson, quien se unió al proyecto a última hora y se vio obligada a aprender sobre la marcha, aprovechando cada instante libre, entre escenas,
para practicar incansablemente durante horas. En el otro extremo del espectro se encontraba Robin Shaw, quien ya era un consumado campeón de artes marciales. Él no solo colaboró activamente en la coordinación de las peleas, sino que además inyectó un dinamismo completamente nuevo a la película, al introducir movimientos y acrobacias inspirados en el cine de acción de Hong Kong. Sorprendentemente, todo el complejo proceso de filmación se completó en un tiempo récord de apenas unos pocos y vertiginosos meses. El pistoletazo de salida tuvo lugar en agosto de 1994, y para diciembre de ese mismo año, la fase principal de rodaje ya había concluido. Se trataba de unos plazos de entrega sorprendentemente cortos, casi imposibles de cumplir para una producción de esta envergadura y complejidad. Si se tienen en cuenta todos los contratiempos que surgieron, la necesidad de volver a rodar escenas, las complicaciones logísticas en Tailandia, los incesantes fallos del animatrónico de Goro y la constante cascada de lesiones, resulta casi un milagro que el proyecto se completara dentro de los plazos. El propio director, Paul W.S. Anderson, reconoció años después que lograr finalizar la película sin exceder el presupuesto fue una auténtica proeza, una experiencia que le proporcionó un aprendizaje invaluable que, según sus palabras, aplicó en todos y cada uno de sus proyectos futuros. Y entre todos los grandes desafíos, surgió un obstáculo completamente inesperado y sorprendentemente persistente: la larga melena del actor que interpretaba a Liu Kang. Aunque la frondosa y larga cabellera de Robin Shaw quedaba espectacular en cámara, especialmente en los movimientos a cámara lenta, en la práctica se convirtió en una auténtica pesadilla durante la coreografía de las secuencias de combate. El pelo constantemente le tapaba la visión en los momentos más inoportunos, se enganchaba con elementos del atrezo, y en más de una ocasión, incluso llegó a azotar en la cara a sus compañeros de reparto durante la ejecución de las patadas giratorias. El equipo de producción barajó seriamente la posibilidad de recogerle el pelo en una coleta, pero el impacto estético de ver su melena ondeando libremente en cámara lenta era un recurso visual tan potente que decidieron que valía la pena asumir los riesgos. El propio Robin Shaw llegó a bromear tiempo después, afirmando con ironía que su cabello probablemente había causado más pequeños accidentes en el set que el mismísimo Goro. Por otro lado, el montaje de la cinta se realizó también en un plazo asombrosamente breve. Una vez que concluyó la filmación principal, el equipo se vio inmerso en una monumental carrera contrarreloj, enfrentando la abrumadora tarea de completar toda la postproducción, desde el montaje y la banda sonora hasta los complejos efectos visuales, en un plazo de tiempo casi imposible de apenas unos meses. El propio director Paul W.S. Anderson confesaría tiempo después la auténtica locura que se vivió en esa etapa, revelando que el equipo se sometía a jornadas de trabajo maratonianas de 18 horas diarias, con el único fin de cumplir con la inamovible fecha de estreno. La situación llegó a un punto tan extremadamente crítico que a tan solo una semana de su gran debut en los cines en el mes de agosto, la película todavía se encontraba en fases técnicas cruciales, con los especialistas trabajando a destajo en la corrección de color y la mezcla final de sonido. A pesar de este ritmo de trabajo absolutamente demencial y caótico, la película no solo logró evitar el desastre, sino que se catapultó para convertirse en un rotundo éxito de taquilla. Entre toda esa prisa, además, se escondió un tributo secreto y muy especial a la leyenda de las artes marciales, Bruce Lee. El actor Robin Shaw, quien fue el encargado de dar vida al heroico Liu Kang, decidió basar su interpretación en una inspiración profunda y sutil, en el icónico Bruce Lee, una influencia que no se limitó a replicar sus espectaculares movimientos de combate, sino que también buscó capturar la arrolladora intensidad emocional que caracterizaba al maestro. Si observas con detenimiento la climática pelea final contra el hechicero Shang Tsung, podrás percatarte de expresiones faciales, gestos y posturas que son un homenaje inconfundible al estilo inigualable de Lee. De hecho, fue el propio director, Anderson, quien animó activamente a Shaw a que se apoyara en esa poderosa referencia, ya que tenía la brillante intuición de que el público establecería una conexión subconsciente e inmediata con el inmenso legado del cine de artes marciales que Bruce Lee representa. La dedicación de Shaw al personaje llegó a tal punto que incluso modeló varios de sus característicos gritos de combate, basándose directamente en los famosos y agudos alaridos
que Bruce Lee inmortalizó en la gran pantalla, pero hay más secretos, como el hecho de que la icónica lanza de Scorpion estuvo a punto de ser una criatura terroríficamente viva. Durante las fases iniciales del proyecto, los primeros borradores del guión y las pruebas conceptuales de efectos especiales imaginaban la legendaria lanza de Scorpion no como un simple objeto, sino como una entidad biológica, una auténtica criatura con vida propia. La idea original, verdaderamente inquietante, era que el arma se comportara como una especie de serpiente consciente, capaz de chillar de forma espeluznante y de retorcerse de manera autónoma. Sin embargo, las primeras pruebas de animación por ordenador arrojaron resultados tan grotescos y perturbadores que los productores, completamente alarmados, decidieron descartar por completo el concepto del arma viviente, optando por la versión más simple de una cadena con poder sobrenatural que finalmente vimos. A pesar de este radical cambio de rumbo, algunos vestigios de aquella macabra idea original consiguieron filtrarse en el montaje final. Por ejemplo, en la versión definitiva de la película, la punta de la lanza sangra visiblemente al ser cortada. Y hablando de peligros, el elenco tuvo que enfrentarse al desafío de esquivar explosiones completamente reales en el set de rodaje. Con un presupuesto de producción bastante limitado, el equipo dependía enormemente de los efectos prácticos, lo que significaba que los actores se encontraban con frecuencia en una proximidad alarmantemente peligrosa a detonaciones y explosiones de verdad. Un ejemplo escalofriante de esto ocurrió durante la filmación de la muerte de Scorpion, donde la ráfaga de fuego fue mucho más grande de lo previsto, llegando a chamuscar parte de la utilería cercana y pasando a escasos centímetros de quemarle las cejas al propio Robin Shaw. El director Paul W. S. Anderson ha admitido en varias ocasiones que el margen de error con el que trabajaban era prácticamente inexistente, lo que aumentaba la tensión. Sus propias palabras lo resumen todo. Teníamos una única oportunidad para hacerlo explotar todo, y solo podíamos cruzar los dedos para que nadie muriera. Si bien este riesgo constante aportó una cruda autenticidad a las peleas, también aterrorizó por completo a todo el elenco. Pero el verdadero drama no solo se vivía en el plató. Detrás de las cámaras, la película se convirtió inesperadamente en el salvavidas que rescató al estudio New Line Cinema de una inminente bancarrota. No es ningún secreto que Mortal Kombat fue un auténtico fenómeno en taquilla, consiguiendo amasar la increíble cifra de más de 120 millones de dólares a partir de un presupuesto relativamente modesto de 20 millones. No obstante, lo que muchísima gente no sabe es hasta qué punto New Line Cinema necesitaba desesperadamente una victoria financiera. El estudio venía de soportar fracasos muy costosos y estaba ahogado por las deudas generadas por la distribución de películas como La Máscara y Dos tontos muy tontos. Fuentes internas del estudio de aquella época confirman que el éxito arrollador de Mortal Kombat fue el balón de oxígeno que permitió estabilizar las precarias finanzas de la compañía y evitar el desastre. Este triunfo crucial logró mantener a New Line a flote el tiempo suficiente hasta que, unos pocos años después, la trilogía de El Señor de los Anillos los catapultó a un nivel completamente diferente dentro de la industria de Hollywood. Sorprendentemente, una de las peleas más queridas y recordadas por los fanáticos, el enfrentamiento entre Liu Kang y Reptile, ni siquiera estaba contemplada en el guión original. Fue una adición de último minuto, motivada por las proyecciones de prueba con público. La reacción de las primeras audiencias fue unánime y contundente. Querían ver más acción en pantalla. Ante esta clara demanda, el estudio no lo pensó dos veces y exigió al equipo que creara e incluyera una secuencia de combate totalmente nueva. En una auténtica proeza de eficiencia, los actores Robin Shaw y Keith Cook diseñaron y coreografiaron la batalla al completo en apenas unos días, la rodaron durante un intenso fin de semana y lograron insertarla de forma magistral en el montaje final justo a tiempo para el estreno. Para asombro de todos, esta escena improvisada se convirtió en la secuencia más comentada y celebrada de toda la película, demostrando el inmenso poder que puede tener el escuchar las opiniones del público a mitad de la producción. Y si de intensidad hablamos, la brutalidad física de la batalla final que se ve en pantalla fue absolutamente real. Los actores Robin Shaw y Kari Hiroyuki Tagawa no se guardaron absolutamente nada en la pelea definitiva entre Liu Kang y Shang Tsung. Ambos insistieron firmemente en realizar sus propias y peligrosas acrobacias,
siendo la intensidad de Tagawa especialmente notable. Llevando su compromiso a un nivel extremo, el actor solicitó que para la toma del golpe final, lo lanzaran por los aires de verdad para lograr el máximo realismo posible. De hecho, Shaw ha recordado en entrevistas que en una de las tomas le dio una patada a Tagawa con demasiada fuerza por accidente, pero el veterano actor jamás rompió la interpretación de su personaje. Soportó el golpe como un verdadero guerrero, afirmó Shaw. Fue precisamente ese nivel de compromiso y entrega lo que elevó la escena a la categoría de leyenda. Pero el sufrimiento físico no se limitaba a los combates, ya que el vestuario de Talisa Soto era una auténtica pesadilla. El elegante y vistoso traje azul que lucía la princesa Kitana no fue diseñado pensando en la más mínima comodidad. El corsé era tan extremadamente ajustado que le restringía la capacidad de respirar a la actriz Talisa Soto de forma severa. Para agravar la situación, el calor asfixiante del desierto, durante el rodaje de las escenas del Outworld, provocó que la actriz estuviera al borde del desmayo en varias ocasiones, y para empeorar aún más las cosas, se le exigió que realizara coreografías de artes marciales bastante elaboradas mientras llevaba puesto el restrictivo traje. A pesar de no contar con ningún tipo de entrenamiento previo en combate, Soto superó el reto con una gracia admirable en pantalla, pero la realidad era que, detrás de las cámaras, a menudo tenía que aplicarse bolsas de hielo en las costillas entre toma y toma para poder soportar el dolor. Y así es como fue. Estos son solo algunos de los increíbles secretos que se esconden tras la producción de Mortal Kombat del año 1995. No se trató simplemente de una película de culto para los fanáticos, sino de una producción caótica, increíblemente arriesgada y con una sinceridad sorprendente que dejó una huella imborrable y duradera tanto en Hollywood como en la cultura de los videojuegos. Ahora que ya conoces todos estos secretos que rodearon la filmación, nos gustaría preguntarte, ¿cuál de todos estos datos te ha resultado más impactante? ¿Eras de los que ya habían notado alguno de estos asombrosos detalles por su cuenta? ¿O crees que ahora vas a volver a ver la película con unos ojos completamente diferentes? Si has aprendido algo nuevo con nosotros, te agradeceríamos un me gusta. No olvides compartir este contenido con tus amigos amantes de la nostalgia de los 90. Y por supuesto, cuéntanos en la sección de comentarios cuál es tu momento absolutamente favorito de Mortal Kombat.